¿Qué tal, perrunis? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso les mostraré cómo instalar el plugin para OBS Studio, el cual nos permitirá realizar que nuestro directo se envíe a dos plataformas al mismo tiempo. Esto viene muy bien para la gente que quiere llegar a más cantidad de personas y atraer un público más amplio y tiene poco tiempo. En mi caso, por ejemplo, tengo configurado mi OBS Studio para transmitir en Twitch y en Trovo a la vez. Te dejo los enlaces abajo, si querés seguirme, dejar un like y compartir el video también me ayuda muchísimo. Bien, el link que le dejé en la descripción los va a llevar a la página HipHub. Esta página es dedicada a desarrolladores que publican su contenido gratuitamente. En este caso es un plugin para OBS Studio. Esta persona, Soy Yuki, ha lanzado este plugin y está funcionando perfectamente para hacer multistream. Bien, como les mencionaba, vamos a bajar el archivo zip a nuestra computadora, guardamos, bueno, lo reemplazo porque ya lo tenía, abrimos, esperamos que cargue y extraemos. Recuerden a la hora de extraer, ¿sí?, la ruta de este archivo. ¿Por qué? Lo primordial y lo mejor es que descarguen y descompriman en donde está el OBS Studio de ustedes. En mi caso está en mi disco C. Bien, una vez descargado y descomprimido va a aparecer un setup para darle ejecutar como administrador. Le dan que sí y en este caso vuelve a aparecer la ruta que antes había aparecido, que es la misma que debe estar el OBS, y le damos instalar. En mi caso no lo voy a hacer porque me dará error porque estoy grabando con el OBS, así que ustedes instálenlo, son 2 segundos y seguimos. Bien, una vez que estén en el OBS les va a aparecer un nuevo panel, una nueva ventana, la cual se va a llamar salida múltiple, en mi caso por el español. Aquí lo que van a poder realizar es agregarle el destino de este stream. Por ejemplo, vamos a agregarle el título Trovo, que en mi caso es la segunda plataforma que yo hago stream. La primera sería Twitch. En mi caso, si quiero retransmitir como segunda plataforma mi página, mi canal de Trovo. Entonces lo voy a buscar y voy a buscar en mi creador studio mi clave y mi URL. Copiamos copiamos el servidor y copiamos también la clave de transmisión. Copiamos la clave de transmisión, ¿sí? Aquí en estos parámetros codificador, el ajuste de video se puede cambiar individualmente en cada stream. En este caso podemos colocar que utilice la gráfica o el procesador. También podemos dejar todo por defecto y que cada stream utilice exactamente lo mismo que ya tenemos configurado en la sección de ajustes. También podemos cambiarle el bitrate, o sea, el bitrate. En este caso le podemos poner 1000. ¿Sí? Perdón, este es el audio. ¿Qué digo? Acá. Aquí si ponemos obtener de OBS, prácticamente va a utilizar toda la configuración que ya tenemos predeterminada. ¿Sí? El mismo lienzo, la misma salida, la cantidad de FPS. ¿Sí? Va a utilizar exactamente lo mismo, pero si queremos podemos modificar por cada transmisión. En este caso cambiamos y podemos colocar, por ejemplo, Nvidia, ¿no? Y vamos cambiando, por ejemplo, la resolución. Quiero que en Trovo mi directo salga en 1280 por 720, ¿sí? Y le vamos a dar un bitrate de 2500, ¿sí? Fotogramas, por ejemplo, 2, ¿sí? El audio lo dejamos igual porque eso no influye en nada y le damos OK. Ya tenemos configurado la cuenta de Trovo para streamear. Si queremos podemos seguir agregando destinos, ¿sí?, que queramos. Obviamente les recomiendo que sean plataformas de stream, por ejemplo Twitch, Trovo, Facebook, YouTube. Si van a colocar aquí
el destino, por ejemplo, Instagram, ya el lienzo cambiaría y se vería mal. Entonces ya sería otro tipo de configuración. Bien. Una vez que ustedes tengan configurado, ¿sí?, su página secundaria, recuerden que la primaria, en el caso de que sea Twitch, sí o sí tienen que loguearse. O si es YouTube, o sea, la página que sea primera, la principal, se tienen que loguear aquí en esta sección. Y la segunda en esta sección. Bien. ¿Cómo haces directo? Le das Start Stream, ¿sí? Esto automáticamente va a estar transmitiendo en la plataforma primaria, y cuando quieran iniciar en la secundaria, en la plataforma 2, le dan iniciar acá, ¿sí? Y van a estar transmitiendo en ambas plataformas. Es así de sencillo, no hay otra cosa. Este plugin, la verdad que salió muy bien y está con su quinta, sexta actualización. La verdad que es una maravilla. Bien. Luego, ustedes querrán ver lo que es el chat. En este caso no hay un chat único para ambas plataformas. Deberán conseguir el chat de cada una de ellas. En este caso, el chat de Twitch, está individual, ¿sí? Y el chat de Trovo igual. Bien. Si ustedes no tienen estos paneles, lo pueden ubicar, por ejemplo, en la web de Trovo. Se van a su canal. Por cierto, les dejo mi canal de Trovo y de Twitch. Si quieren seguirme, me ayudan un montón. Van a la sección, a ver si lo están viendo ustedes. Sí. Van a la sección configuración de chat y buscan chat emergente. Este chat se encuentra aquí. Lo que van a hacer es copiar la URL, clic derecho, copiar, vuelven al OBS Studio, vista, paneles personalizados, le ponen nombre, en este caso voy a poner chat Trovo prueba, porque ya tengo 2. Pego la URL del chat que recién copiamos, aplicamos y nos aparece el panel, ¿sí? Y para Twitch, como ya están logueados, les aparece automáticamente. Como están logueados, buscan paneles y buscan hacia abajo chat. Directamente. También tienen la información, la estadística, todo lo referido a Twitch. Bien. Esto por un lado. Les recomiendo, a la hora de tener este multi-stream, ¿sí?, no estar jugando juegos muy pesados, porque esto va a estar consumiendo todo su hardware de la computadora. Entonces pueden hacer URL, ¿sí? Pueden jugar juegos que no sean muy pesados como Warzone. Les recomiendo no jugar, por ejemplo, Fortnite. Eso, bueno, ustedes lo van a ir probando. Con el tema del bitrate, si ustedes colocan bitrate, ¿no?, en la plataforma principal, ¿no?, le colocan 3000 y en la secundaria 2500, esto se suma. O sea que esto estaría consumiendo, ¿sí?, 5500. ¿Se entiende? Si ustedes tienen un internet muy limitado, recuerden que pueden ir a Speedtest, hacer la prueba de su internet, le colocan ir o go, en el caso que aparezca en inglés, esperan que cargue. Tenemos la descarga y segunda subida. Lo que nos importa es la subida. Esto nos va a determinar qué bitrate podemos poner. Esperamos que termine. Bien, por terminar, estamos en 10 más o menos. Bien. Y aparte las cosas rápidas para no ser tan molestos. Bien. En subida tenemos 10, ¿sí? Saquen el 98, redondeamos en 10. O sea, que yo tendría 10.000 de bitrate, ¿no? Vamos a sacar la calculadora. Tendríamos 10.000 de bitrate para utilizar. En este caso, sería todo el internet que utilizaríamos. No nos conviene porque no nos quedaría espacio para el juego. Bien,
esto lo dividimos por 2. Nos da 5000. ¿Sí? Estos 5000, recuerden que teníamos en el principal 3000. En el secundario, que era Trovo, 2500. Solo 3500. O sea que nos estamos pasando por 500. ¿Sí? Entonces deberíamos bajarlo a 2000. Obviamente esto pueden ir haciendo pruebas. Recuerden que pueden ir haciendo pruebas. Cuanto más ancho dejen, mejor para el juego que estén jugando, más si es online, ¿no? En este caso debería ir todo perfecto. Obviamente cada PC, cada configuración es diferente. Deben ir probando cada uno la que más le convenga. Estos parámetros se los dejo aquí para que ustedes lo puedan ver en el video y les sirva como referencia. Esto es todo por hoy, amigos. Les dejo los links de mis canales. Espero que me sigan y si el video les gustó, dejen un like, compártanlo y un comentario me ayuda muchísimo. Nos vemos la próxima.